Hola, muy buenos días, yo soy Gareca Belén y en este video lo que voy a hacer es abordar el análisis de los sintagmas, los tipos de sintagma, junto con las ejemplificaciones de cada tipo. Pero antes de comenzar con lo que son los sintagmas, vamos a retroceder un poco y vamos a mencionar a una figura importante que es Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure es considerado el padre de la lingüística estructural del siglo XX, ya que con su libro Curso de Lingüística General, publicado en 1916, cambió el paradigma y llegó a marcar un antes y un después en la lingüística. Este lingüista suizo lo que hizo fue cambiar la forma en cómo estudiar el lenguaje. Saussure decía que la lengua es como un sistema en el que todas las palabras se relacionan entre sí y que son esas relaciones las que le dan un sentido a cada palabra. En un estado de la lengua, todo se basa en relaciones. ¿Y cómo funcionan estas relaciones? Bueno, estas relaciones y diferencias entre términos se van a desplegar en dos esferas distintas. Por un lado tenemos las relaciones sintagmáticas y por otro lado tenemos las relaciones asociativas. Primero, de un lado, relaciones sintagmáticas. Son las que se dan en el discurso, son aquellas palabras que se contraen entre sí. Van a ser aquellas relaciones fundadas en un carácter lineal de la lengua. Son son aquellos elementos que se alinean uno tras otro en el acto del habla. Son estas combinaciones eh, que se apoyan en la extensión a las que vamos a llamar sintagmas, pero no nos adelantemos todavía al concepto del sintagma. Primero abordemos también lo que son las relaciones asociativas. A pesar de que el objetivo es analizar sintagmas, también mencionaremos a las relaciones asociativas. Bueno, por este lado, las relaciones asociativas son las que se dan fuera del discurso, son aquellas palabras que van a ofrecer algo en común y que se van a llegar a asociar en la memoria. Son estas palabras las que estas palabras van a poder llegar a formar diferentes grupos que van a llegar a tener relaciones muy diversas en nuestra memoria. Por ejemplo, si llegamos a mencionar la palabra enseñar, por ejemplo, o van a surgir tal vez en nuestra memoria otras palabras como por ejemplo enseñanza, aprendizaje. Son estas palabras que de una u otra forma van a tener algo en común. Y este segundo grupo, las coordenadas de este segundo grupo son muy distintas a las del primer grupo, ya que estas no se van a basar solamente en la extensión, sino que su sede se va a encontrar en el cerebro, ya que estas palabras van a depender ya del habla de cada individuo. Esto ya es algo individual que se va a dar en cada persona. A estas son las que vamos a llamar relaciones asociativas. Volvamos a las relaciones sintagmáticas. Como dijimos, son aquellos elementos que se alinean uno tras otro en la cadena del habla. Son estos elementos a los que vamos a poder llamar sintagma. Un sintagma se compone de dos o más unidades consecutivas, como por ejemplo Dios es bueno, contra todos, la vida es bella y así. Son diferentes elementos que se van a tener que relacionar entre sí. Pero la noción de los sintagmas este, no solo se va a aplicar en las palabras, sino que también hay que tener en cuenta los grupos de palabras, ¿no? No basta solamente con considerar la relación que va a unir estas palabras en un sintagma, sino que también hace falta tener en cuenta los elementos que enlazan la totalidad de sus partes. Y es a partir de las relaciones sintagmáticas es que se puede realizar los análisis de un sintagma, y de ahí vamos a poder conocer también cómo es que hay diferentes tipos de sintagma. Por ejemplo, los que se van a abordar en este video son todos los sintagmas. Se encuentra el sintagma nominal, el sintagma adjetival, el sintagma preposicional, el sintagma adverbial y el sintagma verbal. Antes de comenzar con el análisis, tenemos que, claro, recordar que un sintagma es una unidad estructurada formada por una o más palabras que se combinan alrededor de un núcleo. ¿Qué es un núcleo? El núcleo es aquella palabra principal del grupo, o sea, el sintagma, que es la que va a determinar la categoría a la que pertenece ese sintagma. Por ejemplo, si el núcleo llega a ser un sustantivo,
el sintagma va a ser nominal. El primer sintagma que vamos a analizar es el sintagma nominal. Este sintagma, para ser un sintagma nominal, necesita como núcleo a un sustantivo o a un pronombre. Este sintagma puede ir acompañado de determinantes, de adjetivos o incluso complementos que lo van a llegar a determinar, lo van a modificar e incluso también los pueden llegar a especificar. Por ejemplo, el sintagma que voy a analizar ahora es el perro grande. El perro grande. Okay. Aquí el núcleo va a ser perro. Y perro es un sustantivo, por lo tanto, este sintagma va a ser un sintagma nominal. Bueno, él va a ser un determinante. Recordar que estamos usando la gramática estructural, por lo tanto, los modificadores van a llegar a tener un nombre diferente al que se usa en la gramática tradicional. En lo personal, yo al analizar sintagmas suelo usar las dos gramáticas hasta que me llega a decidir por una, así que en este video voy a estar usando las dos gramáticas, la gramática tradicional y la gramática estructural. Primero voy a poner los modificadores según cómo se colocan, cómo se dicen en la gramática tradicional, y separado por una línea voy a poner también cómo se los pronuncia en la gramática estructural. Por lo tanto, según la gramática tradicional, él va a ser un modificador directo y en la gramática estructural va a llegar a ser un determinante. Ya explico el porqué. Y grande, según la gramática tradicional, va a ser un modificador indirecto. Va a ser un modificador directo. Y según la gramática estructural va a ser un modificador adjetival. Entonces, las abreviaturas, ok. Bueno, ese sería el sintagma analizado. Ahora voy a mencionar los modificadores que poseen el sintagma nominal. El primero que voy a mencionar, bueno, son los determinantes. Bueno, los determinantes son aquellos que van a ser, bueno, como dije aquí, van a llegar a ser los artículos. Los artículos van a formar parte de lo que serían los determinantes, y al mismo tiempo también van a entrar lo que son las clases transversales. Otro modificador sería el modificador adjetival. Aquí lo voy a abreviar, ahí la palabra modificador. Okay. El modificador adjetival, en este caso, bueno, van a ser los adjetivos, o incluso van a llegar a ser los mismos, puede llegar a ser un sintagma adjetival también. Por ejemplo, de sintagma adjetival sería el libro viejo. Bueno, en este sintagma, libro va a ser el núcleo, es un sustantivo. El, al igual que como pusimos allá, bueno, va a ser un modificador directo, y un determinante. Y viejo, bueno, aquí, como dije, el sintagma nominal posee el modificador adjetival. Aquí igual, como dije, grande, es un modificador adjetival. En este caso, sucede lo mismo. Es un modificador adjetival, modificador directo y modificador adjetival. Otro modificador que posee es el modificador nominal. ¿Cuál es ese? Van a ser, recordad que en la gramática tradicional, en lugar de decirle modificador nominal, se le decía aposición. Como sabemos, hay dos tipos de aposición. Está la específica y la aposición explicativa. Okay. Bueno, la aposición específica es aquella en donde se menciona información que va a ser esencial o que incluso va a llegar a completar al sintagma,
Y la posición explicativa va a ser aquella en la que se ubica entre medio de comas. Es información que va a ser de cierta manera relevante, que no va a tener un impacto, o sea, si esa información llegara a desaparecer, no va a llegar a modificar la oración o al sintagma. En cambio, la posición específica sí, ya que esa no va entre las comas, pero si falta, el sintagma ya no va a tener el mismo significado que tiene que tener. Y otro modificador, lo pongo aquí porque no tengo que dar lugar, es el modificador comparativo. Es el modificador comparativo. Este va a ser el cómo y el cuál. En este caso, por ejemplo, bueno, se usa para comparar. Un ejemplo, lo voy a poner aquí, al ejemplo de esto. El ejemplo, por ejemplo, sus cabellos como... sus cabellos brillan como el sol. Sus cabellos brillan como el sol. Bueno, sus cabellos brillan como el sol sería todo el modificador comparativo, ya que lo que está así es comparando, tiene que ver con la metáfora, ya que lo que hace es bueno, comparar. Sí, eso sería. Sí, bueno, estos son todos los modificadores que van a llegar a tener el sintagma nominal. Son los determinantes, el modificador adjetival, el modificador nominal y el modificador comparativo. Bueno, ahora voy a abordar lo que son los sintagmas adjetivales. Ok, ahora analicemos lo que es el sintagma adjetival. Son aquellos sintagmas cuyo núcleo va a ser un adjetivo. Este sintagma va a poder llegar a tener modificadores e incluso también puede llegar a tener complementos, como por ejemplo un grupo preposicional. El primer ejemplo que vamos a analizar, orgulloso de su trabajo. No tengo pulso, está medio checo. Bueno, aquí orgulloso va a ser el núcleo, que es un adjetivo. Bueno, y aquí el resto, como dije, puede llegar a tener el sintagma adjetivo puede tener modificadores, incluso complementos, que puede llegar a ser un grupo preposicional. ¿Cómo es eso? Eso se analizará con profundidad cuando llegue al sintagma preposicional, pero por ahora podemos decir que este va a ser un nexo subordinante, ya que es una preposición, ya lo analizaré a profundidad. Su va a ser un modificador directo según la gramática tradicional y un determinante según la gramática estructural. Trabajo va a ser un núcleo, es un sustantivo, y desde su hasta trabajo va a llegar a ser un término. Eso también lo analizaré con profundidad ahora que analice el sintagma preposicional. Y todo esto de su trabajo va a ser, según la gramática tradicional, un modificador indirecto, y según la gramática estructural va a ser un modificador preposicional, ya que tiene una preposición. Y este es un sintagma adjetival. Veamos otro ejemplo. Por ejemplo, muy insegura de sus decisiones. Muy insegura de sus decisiones. En este caso, el núcleo va a ser insegura, es un adjetivo. Muy aquí lo que va a tener es un modificador adverbial. Y aquí se repite lo mismo. De es una preposición, va a ser un nexo subordinante. Sus va a ser un modificador directo, determinante. Y decisiones, nuevamente, otro núcleo. Todo esto va
ser un término. Y aquí nuevamente, de sus decisiones, va a ser nuevamente un modificador indirecto o un modificador preposicional. Todo esto será un sintagma adjetival. ¿Por qué? Porque su núcleo era un adjetivo, no hay que desviarnos de eso. Sí. Bueno, ahora el siguiente sintagma que voy a analizar es el sintagma preposicional. Analicemos lo que es el sintagma preposicional. Bueno, este sintagma va a tener como núcleo una preposición. Por ejemplo, ahora hacemos a media luz. Por ejemplo, aquí se va a repetir lo de hace rato. A es una preposición, va a ser un subordinante, así que ese sería el núcleo. Pero aquí lo que vamos a tener es un núcleo, otro que es el sustantivo, y media va a ser un determinante. Aquí se va a cumplir la función de término y aquí tenemos un sintagma preposicional. Ok, ahora sí vamos a abordar lo que es el término. Ok, el sistema preposicional puede subordinar, se puede llegar a subordinar un complemento a un núcleo. Este complemento se va a llamar término. Este término generalmente puede llegar a ser un sustantivo, un grupo nominal, un adjetivo o incluso un adverbio. Por ejemplo, aquí lo que tenemos es un sintagma nominal. Sí, aquí lo que tenemos es un sintagma nominal. Es decir, que el sintagma preposicional puede llegar a tener un sintagma nominal o puede llegar a tener un sustantivo, un adjetivo o un adverbio que va a preceder, o sea, que va a venir después de esta preposición. En este caso lo que hay es un sintagma nominal, por eso hay que marcar que esto es un término. Es decir, el término va a cubrir el sintagma nominal. Y por eso aquí se pone el nexo subordinante. Otro ejemplo puede llegar a ser la silla de madera. Bueno, aquí para empezar aquí tenemos un núcleo que va a ser un sustantivo. Aquí vamos a tener un modificador directo, un determinante. Y aquí de es una preposición, como dije anteriormente con el sintagma nominal, cuando analicé el sintagma nominal, es necesario tener conocimiento acerca de las categorías de palabras, las categorías gramaticales, porque si no es complicado analizar los sintagmas. Bueno, pero aquí sabemos que de es una preposición, por lo tanto hay que fijarse que más sigue. Madera es otro sustantivo. Como dije, el término va a llegar a ser un sustantivo, un sintagma nominal, un adjetivo o un adverbio. En este caso, madera es un adjetivo, va a ser un núcleo. Y aquí el de, bueno, va a ser una preposición. Aquí madera va a ser el término. ¿Por qué? Porque es un adjetivo que está después de una preposición. Y aquí el de madera va a cumplir la función de modificador indirecto o de modificador preposicional. Y aquí tenemos un sintagma preposicional. Un ejemplo más. Camisa de brillantes colores. Okay. Aquí tenemos camisa, es un núcleo. No, disculpe, aquí me confundí. Este sería un sintagma nominal, pero lo que se ve aquí, bueno, era que como una preposición puede llegar a ser un modificador. Y aquí se hace lo mismo, ya que este va a ser, como sabemos, camisa va a ser un núcleo sustantivo, bueno, también es un sintagma nominal. Y aquí lo que quiero demostrar es justamente cómo la preposición puede llegar a ser un modificador. Aquí se vuelve a cumplir lo mismo, de va a ser un subordinante, brillantes y colores. Colores aquí va a ser el nuevo núcleo, va a ser un sintagma nominal que viene después de una preposición. Brillantes va a ser un modificador directo o un modificador adjetival. Brillantes colores va a ser el término y de brillantes colores va a ser el modificador directo o modificador
Si queremos ver otro ejemplo en donde sea un sintagma nominal, em, podría ser por una cabeza. Aquí tenemos la preposición por, si no es subordinante, una va a ser el modificador directo, un determinante, y cabeza otro núcleo. Aquí tenemos un término, y bueno, aquí tenemos un sintagma preposicional. Es un sintagma nominal que precede, que va después de una preposición. Bueno, eso es lo que sería el análisis del sintagma preposicional. Ahora voy a continuar con el análisis del sintagma adverbial. Ok, ahora voy a analizar el sintagma adverbial. Como su nombre lo indica, son aquellos sintagmas en cuyo núcleo va a ser un adverbio. Por ejemplo, muy lejos. Aquí en este caso, bueno, ambos van a ser adverbios, pero recordar que, como dije anteriormente, para el análisis del sintagma es necesario tener conocimiento de las categorías de palabras. En este caso, lejos va a llegar a ser el núcleo y muy va a ser el modificador adverbial. Eso nos da a un sintagma adverbial. Y en este caso, el adverbio va a servir también de modificador. Va a llegar a modificar. ¿Qué es lo que va a modificar? Va a llegar a modificar a los verbos, a los adjetivos e incluso va a llegar a modificar a otros adverbios. Como por ejemplo, a los verbos va a llegar a modificarlo, por ejemplo, al decir camina lentamente. Aquí, bueno, camina al ser un verbo va a ser un núcleo verbal, que lo voy a analizar a profundidad cuando veamos los sintagmas verbales. Y aquí lentamente se podrá decir, bueno, que va a ser un modificador verbal. Pero la diferencia aquí es que los verbos van a tener sus propios complementos, van a llegar a tener sus propios modificadores. Por ende, aquí lo que va a hacer es un complemento circunstancial de modo. ¿Por qué? Porque está respondiendo, este adverbio está respondiendo después de un verbo. Lo que responde es a cómo camina. Él camina. ¿Cómo camina? Lentamente. El complemento circunstancial de modo lo que va a hacer es responder al cómo, el cómo de algo. Y aquí cuando digo que modifica los adjetivos, por ejemplo, José es muy débil. Bueno, a lo que vamos de esta oración es que aquí tenemos otro verbo, tenemos un núcleo verbal, es derivativo del verbo ser. Aquí débil va a ser el núcleo, va a ser un adjetivo. Y muy aquí, bueno, es un modificador adverbial. Es a lo que me refiero cuando digo que modifica a un adjetivo. Intensifica el adjetivo. ¿Cómo es? Es débil, es muy débil. Aquí el adverbio va a ser un adverbio muy intensificador. Y aquí lo que va a suceder es que cuando viene después de un verbo, pero aquí es un verbo especial, ya que es un verbo copulativo. Recordad que los verbos copulativos son el verbo ser, estar y parecer. Por lo tanto, muy débil va a ser un atributo. En la gramática tradicional, esto se conoce como el complemento predicativo. Pero en la gramática estructural, que es la que estamos utilizando, esto se va a conocer como un atributo. Estos atributos van a estar después del verbo, siempre después de un verbo copulativo, y es lo que sucede en este caso, en el derivativo del verbo ser. Y cuando me refiero a que modifica a otros adverbios, me refiero, por ejemplo, al ejemplo camina muy lentamente. Lo que va a suceder aquí es lo mismo. Tenemos un núcleo verbal. Lentamente, aquí va a ser, este sería el núcleo. Y aquí muy va a ser el modificador adverbial. Lentamente, bueno, aquí cumple su función de núcleo, pero es un adverbio. Por lo tanto, es un adverbio que modifica otro adverbio, o un adverbio que intensifica a otro adverbio. Y aquí lo que sucede es que al estar después de un verbo, lo que aquí va a suceder, al no ser un verbo copulativo, no va a ser un atributo, sino que va a pasar a ser un complemento circunstancial, así como sucedió en este ejemplo. Va a ser un complemento circunstancial de modo, ya que también responde al cómo al cómo camina. Él camina muy lentamente. ¿Cómo camina? Muy lentamente. Bueno, ahora por último vamos a analizar los que son los sintagmas verbales. El sintagma verbal, su núcleo va a ser un verbo o incluso una perífrasis verbal. Por ejemplo, corre muy rápido. Bueno, lo que va a hacer aquí en este
sintagma que corre va a ser el núcleo verbal. Muy rápido, bueno, como sabemos, es un modificador adverbial, es un adverbio. Y rápido aquí va a ser otra vez un núcleo, ya que es un adjetivo. Pero aquí, muy rápido, va a cumplir la función de complemento circunstancial de modo, ya que como corre muy rápido. Y este va a ser un sintagma verbal. Pero ahora empecemos a analizarlo con profundidad. Los verbos van a tener ciertos complementos. ¿Cuáles van a ser estos complementos? Va a ser el complemento predicativo, que como ya dijimos, también cumple la función de atributo. Vamos a analizar primero eso. El complemento predicativo, según la gramática tradicional y según la gramática estructural, va a ser un atributo. Estos van a ser los verbos copulativos. Recordar que los verbos copulativos son verbos ser, estar y parecer. Bueno, este atributo va a ser precedido de un sustantivo, o un sintagma nominal. Puede ser también de un adjetivo o un sintagma adjetival. Puede ser también un adverbio o un sintagma adverbial. Y también puede llegar a ser un sintagma preposicional. Por ejemplo, si yo digo es médica, aquí sabemos que es va a ser el verbo derivativo del verbo ser. Médica. ¿Qué es médica? Médica es un sustantivo, pues sería, bueno, va a ser el complemento predicativo, va a ser el atributo. En ese caso sería así, bueno, tiene la palabra que sigue después del verbo es, en este caso, un sustantivo. Pero si yo digo, por ejemplo, es una excelente médica, en este caso aquí cambia. ¿Por qué? Porque es el núcleo verbal. Aquí sabemos que médica va a ser el núcleo, excelente va a ser el modificador directo y modificador adjetival, porque como es la médica, es excelente, y una va a ser el modificador adjetival, modificador directo y el determinante. Y todo esto es una excelente médica, va a ser el complemento predicativo y el atributo. ¿Por qué? Porque viene después una excelente médica. Es un sintagma nominal que viene después de un verbo. ¿De cuál? Del verbo ser. Veamos también otro ejemplo. Por ejemplo, estoy triste. Estoy triste. Aquí sabemos que estoy va a ser el núcleo verbal. ¿De qué? Derivativo del verbo estar. Triste. ¿Cómo estás? Triste. Ese sería, el complemento predicativo y va a ser el atributo. ¿Por qué? Porque es un adjetivo. La palabra que viene después del verbo copulativo es un adjetivo. También podría llegar a ser también un sintagma adjetival. Otro ejemplo, por así decirlo, para utilizar el verbo parecer, parece emocionado. Sucede lo mismo. Un adjetivo después de un verbo copulativo. Y emocionado va a ser el complemento predicativo y el atributo. Bueno, este es uno de los modificadores. Este es uno de los modificadores. Tenemos otros complementos más, que va a ser el complemento, que va a ser el complemento directo y el complemento indirecto, que en la gramática tradicional se los conoce como el objeto indirecto y el objeto indirecto. Pero aquí en la gramática estructural se los va a conocer como complemento. Okay. El primero que vamos a abordar ahora es según la gramática tradicional, es el objeto directo. Pero nosotros estamos usando gramática estructural, así que es complemento directo. Bueno, lo que este complemento nos va a especificar es que nosotros tenemos que responder qué es lo que estamos queriendo decir.
¿qué es a lo que nos referimos? Este complemento también puede llegar se puede reemplazar o se puede usar por el pronombre lo, los, la y las. Si yo digo, por ejemplo, compré, no sé, una cartera. ¿Qué sucede aquí? Compré es el núcleo verbal, es la acción, es el verbo. Bueno, aquí sabemos, una cartera. ¿Qué es lo que compré? Una cartera. Y se podría reemplazar, hay que ver si se puede reemplazar por alguno de otros pronombres. Lo compré, la compré, una cartera. O puede incluso reemplazar, compré la cartera. Se puede reemplazar y no va a sufrir ninguna modificación. Puedo decir, compré la cartera. Y va a tener sentido y coherencia. Por lo tanto, este va a ser un objeto directo o un complemento directo, ya que responde a qué es lo que estamos comprando. Otro ejemplo sería, por ejemplo, miro las flores. Miro va a ser el núcleo verbal. Y aquí ya tenemos el pronombre, así que sabemos que esto va a ser el objeto directo y el complemento directo. Miro, ¿qué es lo que miro? Miro las flores. Otro ejemplo más puede ser, miro a mi perro. Sucede lo mismo. Miro va a ser el núcleo verbal. A mi perro. Puedo poner, lo miro a mi perro. Y va a seguir teniendo sentido y coherencia. Entonces también responde a ¿qué es lo que miro? Miro a mi perro. Por lo tanto, es objeto directo, complemento directo. Y por lo tanto, todo esto son sintagmas verbales. Todos son sintagmas verbales. Este va a ser el segundo complemento que va a tener el verbo. Ahora nos falta ver el tercer complemento, que va a ser el objeto indirecto, según la gramática tradicional, y el complemento indirecto, según la gramática estructural. A ver. Objeto indirecto, según la gramática tradicional. Y aquí es el complemento indirecto. En este caso, los pronombres por lo que se les tiene que cambiar es el pronombre le y les. En este caso, aquí a lo que se va a responder es ¿a quién? ¿A quién? Y también se va a responder también el para qué. Por ejemplo, cuando digo compré un anillo para mi hija. Analicemos este sintagma. Compré va a ser el núcleo verbal, es la acción, es el verbo. ¿Qué compré? Recordando al complemento anterior, el complemento directo respondía ¿qué es lo que compré aquí? ¿Qué es lo que compré? Compré un anillo. Por lo tanto, esto es el objeto directo, complemento directo. Y aquí, para mi hija. ¿Para qué? O sea, ¿para quién le compré el anillo? Para mi hija. ¿Para quién es el anillo? Para mi hija. Entonces, en este caso va a ser un objeto indirecto y un complemento indirecto. Entonces, es un sintagma verbal. Veamos también otro ejemplo. Por ejemplo, si yo digo, sonrío a mi vecino. Sonrío es el núcleo verbal. Es la acción, es el verbo. A mi vecino. ¿A quién le sonrió? Le sonrió a mi vecino. Por lo tanto, este es objeto directo, complemento indirecto. Y esto es un sintagma verbal. Bueno, eso sería, digamos, ya vimos tres complementos. Vimos el atributo, el complemento indirecto, el complemento directo y el complemento indirecto. Pero ahora también otros modificadores tienen otros complementos. Entre esos complementos se puede observar al complemento agente. Este complemento va a ser mayormente, bueno, lo que conocemos como voz pasiva. Como sabemos, la voz pasiva es el verbo estar más el participio. Y va a tener, claro, tiene que también tener
la preposición por. Por ejemplo, si yo digo, fue denunciado por su esposa. Aquí tenemos la voz pasiva, fue denunciado, el ser el núcleo verbal, por su esposa, tiene, bueno, aquí se encuentra el verbo estar, el participio, terminar, recordemos en ido y ado, y el por su esposa, tiene la preposición por. Entonces, en este caso sería el complemento agente, el sujeto que se da después del verbo. En este también tenemos el complemento, el complemento del régimen. En este caso, el complemento del régimen va a ser un sustantivo o incluso un grupo nominal que se va a encontrar después de una preposición. La preposición va a ser la que le va a encabezar esto. Por ejemplo, si yo digo, y también va a servir como un argumento. Por ejemplo, si yo digo, confío en tu honestidad. En este caso, confío va a ser el núcleo verbal, es el verbo. Sabemos que en es una preposición. Y aquí lo que tenemos es un sintagma nominal, porque sabemos que honestidad va a ser el sustantivo. Aquí tenemos un determinante y aquí tenemos una preposición. Es como veníamos analizando en los otros sintagmas. Aquí tenemos un sintagma, una preposición, aquí tenemos un determinante y aquí tenemos un sustantivo que es el núcleo. Aquí podemos tener un término y aquí técnicamente tendríamos lo que veníamos diciendo, un modificador preposicional. Pero esto es un sintagma nominal que se encuentra encabezado por una preposición. Por lo tanto, aquí no va a ser modificador preposicional. Lo que va a hacer es que va a ser un complemento de régimen. Sirve de argumento para ese verbo. Es decir, que es obligatorio para ese verbo. Los complementos de régimen van a ser obligatorios para ciertos tipos de verbos. Si no estuviera este sintagma, esta preposición, el verbo no tendría significado. Confío, ¿en qué? ¿En qué confío? En este caso es un argumento que tiene que encontrarse sí o sí para que el verbo tenga un significado. ¿En qué confío? En tu honestidad. Por eso es un complemento de régimen. Y ya para finalizar, por último, nos vamos a encontrar con los complementos circunstanciales, que son bastante. Los complementos circunstanciales. Ok, existen muchos complementos circunstanciales. Tenemos el complemento circunstancial de lugar, tenemos el complemento de tiempo, tenemos el complemento de modo, tenemos el complemento de instrumento, tenemos también el complemento circunstancial de compañía, el complemento circunstancial de tema, el complemento circunstancial de causa, de negación, de afirmación, el complemento circunstancial de duda y el complemento circunstancial de cantidad. Todos responden a un ala. En este caso, el complemento circunstancial responde al dónde. ¿Dónde sucede la acción? El de tiempo responde al cuándo. Se refiere a cuándo es una acción. El modo responde al cómo. ¿Cómo se da esa acción de verbo? El instrumento, ¿con qué? El de compañía responde al con quién. El de tema responde al sobre qué. Sobre, bueno, de qué tema es lo que está tratando. El complemento circunstancial de causa se refiere al por qué. Al complemento circunstancial de negación hace referencia, es cuando se encuentra, bueno, la palabra el no, el nunca y el jamás. La afirmación responde al sí y también al efectivamente. El de duda
responde al quizás y el tal vez. Y el cantidad responde al cuánto. Esos serían todos los complementos circunstanciales que hay. Podemos encontrar diferentes ejemplos. Por ejemplo, cuando me refiero viajaré a Salta. Viajaré sería el núcleo verbal. ¿A dónde voy a viajar? A Salta. A Salta va a ser todo un complemento circunstancial de lugar. La forma en la que se puede derivar va a ser CCL. En el tiempo va a ser un complemento circunstancial de tiempo. Por ejemplo, caminé ayer. Por ejemplo, ¿cuándo caminé? Bueno, caminé ayer. ¿Cuándo? Ayer. El modo, como dijimos en muchos otros ejemplos anteriores, caminé lentamente. ¿Cómo caminé? Lentamente. Como ya lo vimos, el complemento circunstancial de modo. De instrumento podría llegar a ser lo maté con un cuchillo. ¿Con qué lo maté? Con un cuchillo. Complemento circunstancial de instrumento. De compañía, ¿con quién? Caminé con mi hermana. ¿Con quién caminé? Con mi hermana. O sea, de compañía. De tema. Hablamos sobre los caballos. ¿Sobre qué era lo que estábamos hablando? Sobre los caballos. Complemento circunstancial de tema y causa. ¿Por qué? Corrí por diversión. ¿Por qué corrí? Por diversión. Complemento circunstancial de causa. Negación. Complemento circunstancial de negación. Un ejemplo del complemento circunstancial de negación podría ser Pedro no salió ayer. En este caso, el complemento circunstancial, bueno, se encuentra delante del verbo, pero aún así sigue cumpliendo su función, que es un complemento circunstancial de negación. De afirmación podría ser, por ejemplo, María sí estudia todos los días. Aquí sucede lo mismo, el complemento circunstancial estaría delante del verbo, pero eso no quita su fiabilidad a que sí sea un complemento circunstancial de afirmación. De duda podría ser quizá, como dije, se suele usar la palabra quizás y tal vez, podría ser Pedro vendrá quizás mañana. De duda. Y de cantidad, bueno, responde al cuánto. Corrimos muchos por la avenida. ¿Cuántos corrimos? Muchos corrimos. Y por la avenida, ahí también responde a otro complemento, el complemento circunstancial del lugar. Circunstancial de cantidad. Bueno, vamos a hacer ahora un pequeño mapa mental ya para terminar, porque los sintagmas verbales son muy complejos. Bueno, sintagma verbal tiene como núcleo, dijimos, un verbo. Tiene como complementos al complemento predicativo, al atributo, al objeto directo o al complemento directo, al objeto indirecto, tiene también el complemento agente, al complemento de régimen y los complementos circunstanciales. Son los verbos copulativos, ser, estar y parecer. Responde a qué es, se responde por el pronombre lo, los, se reemplaza la y las. Y ahí en el objeto, en el complemento indirecto, se reemplaza por el pronombre le y les. Complemento agente dijimos que era voz pasiva. Complemento de régimen dijimos que era los sustantivos del sintagma nominal que viene después de una preposición. Y los complementos dijimos, bueno, que era el del lugar, de tiempo, los de modo, cantidad, etc.
Esos serían entonces todos los sintagmas. Ya mencioné el sintagma nominal, adjetival, preposicional, el sintagma verbial y el sintagma verbal. Esos son los sintagmas que se derivan gracias a las nociones de Fernández Social de su obra Curso de Lingüística General. Espero que se haya logrado entender, que se haya logrado ver. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.